¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas reacciones químicas ocurren casi instantáneamente mientras que otras tardan minutos, horas o incluso días en completarse? Esa diferencia es la rapidez con la que ocurre una reacción y se estudia por medio de una rama de la química llamada cinética química. La cinética se encarga de analizar la velocidad de las reacciones químicas y los factores que las afectan, como la temperatura, los catalizadores y sobre todo la concentración de los reactivos, y es justo ahí donde aparecen las ecuaciones diferenciales, porque nos ayudan a describir cómo cambia la concentración de una sustancia con el tiempo. Hola, mi nombre es Nairet Villafañe y junto con mis compañeros Iker Altamar, Valery del Toro y Merlin Cassiani les presentaremos el tema cinética de las reacciones químicas de primer orden. Pero antes de continuar debemos tener en claro qué es una ecuación diferencial y el orden de una reacción. Una ecuación diferencial es una ecuación que contiene la derivada de una o más variables dependientes respecto a una o más variables independientes. En palabras más simples, se describe como una cantidad cambia con respecto a otra. Por ejemplo, si pensamos en el movimiento de un auto, su velocidad es la derivada de su posición respecto al tiempo y esa relación se puede expresar como una ecuación diferencial. En química, la velocidad de reacción es el cambio en la concentración de un reactivo a lo largo del tiempo. Y el orden de una reacción nos dice cómo influye la concentración de un reactivo en la velocidad de reacción. Para entenderlo de una forma sencilla, imaginémonos que estamos horneando un pastel. Supongamos que tenemos una receta base con cierta cantidad de harina y un tiempo de horneado de 1 hora. Si duplicamos la harina y el tiempo de horneado, no cambia. Esto sería una reacción de orden cero. Si duplicamos la harina y el tiempo de horneado se duplica, esto representa una reacción de primer orden. Pero al duplicar la harina, el tiempo de horneado también se cuadriplica. Aquí estamos mediante una reacción de segundo orden. En lo que vemos es, en conclusión, que de orden cero, el tiempo de horneado no cambia. En primer orden, el tiempo se duplica. Y en segundo orden, el tiempo se cuadriplica. Nosotros en este caso nos enfocaremos en el caso del primer orden. Ahora sí, entremos en la parte más importante. ¿Cómo se construye la ecuación diferencial para una reacción de primer orden? Para eso consideraremos una reacción muy simple, donde A representa el reactivo y producto, los productos resultantes de la reacción. A medida que pasa el tiempo, pues la concentración del reactivo A disminuye porque se transforma en producto. En cinética química, la velocidad de reacción es B es igual al negativo de la derivada de la concentración de A con respecto al tiempo. Este signo negativo nos está indicando de que la concentración de A pues está disminuyendo. Por otro lado, se ha encontrado de manera experimental que la velocidad es directamente proporcional a la concentración del reactivo, donde B es la velocidad de la reacción, K es la constante velocidad y A pues sería la concentración del reactivo. Como ambas expresiones pues representan la misma velocidad, podemos igualarla, ordenamos los términos y aquí obtenemos entonces nosotros nuestra ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Esta ecuación nos dice pues que el cambio de concentración del reactivo A en el tiempo depende directamente de la cantidad que aún queda. A medida que se consume A, la velocidad va disminuyendo de forma proporcional hasta que la reacción llegue a su fin. A continuación les voy a hablar acerca del método de solución de la ecuación cinética de primer orden. Estas ocurren en reacciones de primer orden, en las cuales la velocidad de desaparición de un reactivo A es proporcional a su concentración instantánea, por lo que está dada por la ecuación planteada anteriormente por mi compañera Nairet, donde A es igual a la concentración del reactivo en el tiempo t, K es igual a la constante de velocidad que tiene unidades de segundo a la menos 1 y el signo negativo que indica que la concentración A disminuye con respecto al tiempo. Dicha ecuación es separable y el método para solucionar ecuaciones diferenciales de este tipo consiste en separar las variables que dependen de A de un lado de la igualdad y las variables que dependen de t del otro lado de la igualdad. El tercer paso es sacar la raíz en ambos lados y nos queda que el logaritmo natural de la concentración de A es igual a menos la constante de velocidad por el tiempo más c. Luego, para encontrar c, usamos la condición inicial. Cuando t es igual a 0, la concentración inicial es igual a la concentración final, por lo que reemplazando en la ecuación, la k se cancela porque multiplica a t que vale 0 y nos queda que el logaritmo natural de la concentración inicial de A es igual a c. Ahora reemplazamos c en la ecuación y nos da como resultado que el logaritmo natural de la concentración final de A es igual a menos la constante de velocidad por el tiempo más el logaritmo natural de la concentración inicial de A. Y luego, aplicando la exponencial, obtenemos que la concentración final es igual a la concentración inicial por Euler a la menos constante de velocidad por tiempo. Concluyendo que el método de solución de la ecuación cinética de primer orden nos permite conocer cómo varía la concentración del reactivo en el tiempo, cómo predecir la duración de una reacción y también determinar la constante de velocidad. Hola a todos, mi nombre es Valery y ahora es mi turno de explicar algunos ejemplos prácticos.
En este video explicaré paso a paso cómo calcular la concentración y la velocidad de una reacción de primer orden, así como el tiempo necesario para alcanzar una determinada velocidad. Estos ejemplos nos van a permitir comprender cómo se aplica la ecuación cinética en una reacción de primer orden del tipo A que se transforma en producto. Ok, lo primero que debemos hacer es tener claro que la ecuación diferencial general de una reacción de primer orden es la derivada de la concentración de A con respecto al tiempo igual a menos la constante de la velocidad K por la concentración de A. También debemos tener claro que la solución de esta ecuación es la concentración de A en el tiempo igual a la concentración inicial de A por E elevado a la menos K por T. Finalmente, también debemos saber que la velocidad instantánea de la reacción se calcula como la velocidad igual a K por la concentración de A. Con lo anterior claro, vamos a pasar a desarrollar nuestro primer ejemplo, en el cual nos interesa calcular la velocidad en un instante. Leamos el enunciado. En una reacción química de primer orden del tipo A igual a los productos, la constante de la velocidad es K igual a 0.15 minutos a la menos 1 y la concentración inicial del reactivo es A sub 0 igual a 0.8 mol litro. Nos piden determinar primero la concentración del reactivo después de 5 minutos y con este dato hallar la velocidad de la reacción en ese mismo instante. Resolviendo lo primero que nos piden, lo único que debemos hacer es reemplazar los datos que nos dan en el enunciado que ya conocemos, que son A, la concentración inicial y el tiempo, en la ecuación de concentración. Al hacer esto, el resultado nos va a dar 0.378 mol litro, que corresponde a la concentración de la reacción. Conociendo este dato, nos es posible hallar la velocidad. Para esto se usa la fórmula de la velocidad instantánea que presenté anteriormente. Nuevamente, solo debemos sustituir los datos en la ecuación. Esto nos va a dar una velocidad de 0.0567 mol por litros a la menos 1 por minutos a la menos 1. Esto significa que la reacción está consumiendo al reactivo a esta velocidad. Además, algo interesante que también podemos notar es que la concentración final de la reacción es casi la mitad de su concentración inicial. Ahora, vamos a pasar al segundo ejemplo. En este ejemplo nos interesa calcular el tiempo necesario para alcanzar una velocidad determinada. Leamos el enunciado. Una reacción de primer orden cumple la ecuación cinética A igual a los productos. Nos dan la constante de la velocidad, que es K igual a 0.12 minutos a la menos 1 y nos dan la concentración inicial, que es A sub 0 igual a 1 mol litro. Se desea conocer el tiempo necesario para que la velocidad de la reacción disminuya hasta 0.03 mol por litros a la menos 1 por minutos a la menos 1. Nos piden entonces calcular la concentración del reactivo cuando se alcanza esta velocidad y con ese dato el tiempo requerido para llegar a dicha condición. A continuación vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio. Para la primera parte en la que nos piden hallar la concentración, lo que debemos hacer es, utilizando la fórmula de la velocidad instantánea que presenté anteriormente, reemplazar los datos que ya tenemos en el enunciado y hallar lo que nos piden. En este caso nos da que la concentración de la reacción es de 0.25 mol litros. Ahora, con este dato, vamos a hallar el tiempo necesario para alcanzar la velocidad que nos dieron. Para esto, vamos a aplicar la ecuación de primer orden. Vamos a despejar el tiempo de ella y vamos a sustituir los datos. Al sustituir los datos que ya tenemos, nos va a dar que el tiempo es igual a aproximadamente 11.55 minutos. En resumen, es importante tener claro que las reacciones de primer orden presentan una velocidad que depende directamente de la concentración del reactivo y tanto la concentración como la velocidad disminuyen de manera exponencial con el tiempo. Esto, un momento por favor. Esto lo podemos observar en esta gráfica de aquí, que es una gráfica de concentración versus tiempo. Aquí nos podemos dar cuenta que efectivamente la concentración disminuye rápidamente al inicio y luego de una forma más lenta conforme avanza el tiempo. Esta curva expresa lo que acabamos de calcular en los ejercicios. Sin embargo, no voy a profundizar en ella, ya que a continuación, mediante un simulador interactivo, mostraremos cómo se comporta una reacción de primer orden en tiempo real. Mi nombre es Merlene y en esta parte del proyecto voy a presentar el simulador que se desarrolló sobre la cinética de reacciones químicas de primer orden. El objetivo es mostrar de forma visual interactiva cómo cambia la concentración de un reactivo con el tiempo, aplicando una ecuación diferencial de primer orden.
En la parte izquierda del sitio encontramos un paso a paso para resolver o el paso a paso de resolución de la ecuación diferencial para este tipo de reacciones. En el paso 1 se encuentra el planteamiento. En el paso 1 se encuentra el planteamiento, el cual nos define que la ecuación diferencial es la derivada de la concentración de A con respecto a de T es igual a menos K por la concentración de A. Encontramos los pasos de resolución y en el paso número 5 encontramos la solución analítica de esta ecuación diferencial, la cual define que esto es igual a la concentración inicial de A por Euler elevado a menos K por T. Esta expresión indica que la concentración disminuye de forma exponencial con el tiempo. En la parte derecha encontramos el simulador, el cual podemos modificar los parámetros de la constante de velocidad K, la concentración inicial y el paso de tiempo, dt. También podemos elegir entre dos parámetros de cálculo, el analítico y el Euler, que sería aproximado o una solución explícito, que aproxima la solución paso a paso. Al presionar A podemos cambiar, vamos a suponer, empezamos desde una constante de velocidad baja. Si cambia la concentración, observamos cómo la concentración, o sea, la reacción ocurre de manera más lenta. Sin embargo, si aumentamos la constante, esta reacción ocurre de manera más rápida. Encontramos dos líneas, o sea, se generaron dos líneas. La azul, que representa la solución analítica, mientras la verde, el método de Euler. También, si aumentamos, como podemos observar con un paso relativamente bajo, la línea verde y azul no están tan alejadas de cada una. Sin embargo, si se aumenta la concentración, entonces se observa que cada una, o sea, la línea verde se aleja de la línea azul. Esto representa el error del método que aumentó el error del método de Euler, lo cual se observa en la gráfica. Este simulador nos permite visualizar cómo las ecuaciones diferenciales describen fenómenos reales como la descomposición de reactivo en una reacción química. Gracias a la simulación podemos analizar la influencia de cada parámetro y comparar la teoría con la aproximación numérica. Gracias.